En el mundo hay más de 4.540 millones de usuarios en Internet. O sea, casi 2/3 de la población mundial. Cada minuto se suben 500 horas de video a YouTube. En Facebook se comparten hasta 150.000 mensajes y 147.000 fotos por minuto. En un minuto, 87.500 personas tuitean. En un minuto se publican más de 347.000 historias en Instagram. Se reproducen más de 404.000 horas de video en Netflix. Hasta 390.000 aplicaciones son descargadas en Google Play y App Store. En un minuto se envían 188 millones de correos en Gmail. Y TikTok es instalado 2.704 veces. Más de 1.300.000 personas hacen videollamadas o llamadas. En un minuto se llevan a cabo más de 3.8 millones de búsquedas en Google. Y más de 41 millones de mensajes en WhatsApp. ¿Qué hacer con toda la información que nos llega por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, publicidad, revistas, televisión, radio, películas, libros, bibliotecas, podcasts, YouTube, chismes? noticias? ¿A qué le pongo atención? ¿Cómo descubro si es o no real? ¿Cómo lo detengo si no fuera cierto? ¿Cómo alzar mi voz en medio de todo este ruido? ¿Cómo interactuar con tanta información? Necesitamos hacerle frente a esta avalancha. Desarrollar habilidades para usar de forma crítica los medios. Ser capaces de elegir, ordenar y entender mejor la información. Analizarla e incluso crearla. O ser todavía más conscientes. Las habilidades para superar este reto se agrupan en la alfabetización mediática e informacional. Y por eso estás hoy aquí. Para reflexionar acerca de la información que todos los días consumes o usas. Para aprender a usar los medios de una forma diferente, de una forma inteligente. Viaja con nosotros a través de conocimientos y opiniones de expertas y expertos de toda la región. Hacia el interior del vasto mundo de los medios de comunicación, las redes sociales y la información. Bienvenida y bienvenido. Esto es Campus AMI. Hola. Ahí estamos. Hola, hola. Bienvenidos a la segunda sesión del Campus AMI Centroamérica. Nuestro encuentro digital para hablar sobre la interacción con los medios de comunicación digitales. Queremos desarrollar habilidades, competencias que nos permitan hacer un uso inteligente de los medios digitales, de la información que vemos todos los días en Internet y que, como decía nuestro video, una de las reflexiones, aprender a alzar la voz en medio del ruido. Hoy esta sesión tiene un tema muy interesante. Mi nombre es Juan Sebastián Gómez. Yo hago parte del equipo de Deutsche Welle Academy y también de Deutsche Welle en español. Produzco y presento también el programa Enlaces de Cultura Digital. Ahí también trabajamos muchos de estos temas. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema con una dimensión política y social muy especial. Se trata del racismo. Es un tema que para nosotros en Latinoamérica, si bien ha estado invisibilizado en muchos momentos, pues no es nuevo, siempre ha estado ahí. Sigue siendo un enorme obstáculo para la realización plena de los derechos de millones de personas en el continente. Y es un obstáculo para la democracia y el desarrollo mismo en América Latina. Los medios de comunicación juegan un rol clave en la construcción de las imágenes sociales y de la opinión pública. Hoy queremos explorar no solamente cómo y dónde se esconde ese discurso racista, muchos lo llaman discurso de odio,
un término mucho más general. ¿Dónde se esconde? ¿Cómo identificarlo en las redes sociales? ¿Y qué consecuencias tiene para nuestras sociedades? Especialmente en qué grupos de edad. Quizás son los más jóvenes quienes se ven mayormente afectados. Es así. Queremos también saber qué hacer al respecto, cómo frenar el odio y promover el respeto y la convivencia pacífica. Esto suena un poco a una añoranza, pero sí se puede, sí que se puede. Las redes sociales también ofrecen muchas posibilidades para que nosotros podamos construir, aportarle a la democracia. Ese es nuestro tema de hoy. Los invitamos a que si ya están conectados a este streaming por medio de su página de Facebook, pues que le den un like y lo compartan. Si estamos también en Periscope con Deutsche Welle Academy, estamos también en la página de Deutsche Welle Academy. Donde estén ustedes viéndonos, les pedimos que compartan, que le envíen esta transmisión a los que crean que puede interesarle. Queremos que la mayor parte de gente se una con nosotros y debata y comente y escuche a estos fantásticos invitados que tengo para ustedes, para que hablemos un poco sobre el discurso de odio y el racismo. Ese es nuestro tema para la sesión de hoy. Vamos a ver si puedo presentar mis invitados ya. Queremos, como siempre, y como en nuestra sesión anterior, que espero muchos de ustedes vieron, combinar las experiencias de la gente en territorio, en campo, de las organizaciones de la sociedad civil que toman parte en la situación directamente, para que nos cuenten sus experiencias, pero también queremos escuchar un poco de la academia, de las organizaciones supranacionales o las organizaciones que atienden problemas de corte global. En la sesión pasada tuvimos a alguien de la UNESCO, Lucía Verdugo, y también queremos escuchar de las instituciones que en el país serían las encargadas de un poco responder a esta problemática. Ese es un poco el enfoque que planteamos para hoy y así definimos a nuestros invitados. Vamos a ver si puedo ir. Ahí estás, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Un placer. Te escucho perfecto. Roberto hace parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Gerencia Social de la misma universidad. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University, el Washington College of Law. Es candidato a doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona y actualmente es el jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la OEA, donde ejerce como secretario técnico de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Política para Población Afrodescendiente. Un nombre largo, pero además un perfil muy interesante que seguro nos va a aportar una visión quizás regional de la problemática. Roberto, bienvenido. Gracias, Juan Sebastián, y gracias a Deutsche Welle Academy América Latina por la invitación. Claro que sí. Nos acompaña también Esther Paola Mamani. Esther. Ella es... Hola, Esther, ahí estás. ¿Nos escuchas? ¿Cómo están, amigos de Deutsche Welle Academy Latina? Hola, Juan, y a todos los que nos están viendo en las redes sociales. No se despeguen de esta sesión, por favor. Así es. Esa es la actitud. Si ustedes están viendo y ya nos dieron el like, pues compártanlo en su muro, en su Twitter, que ahí vamos a aunar más voces a esta discusión, que es muy importante, como lo vimos ya en la primera sesión del Campus AMI Latinoamérica. Les cuento un poquito de Esther, es periodista boliviana, estudió comunicación social en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Somos colegas, entonces. Hizo un diplomado en periodismo con enfoque de género. Obtuvo una beca con la Fundación para el Periodismo y la Deutsche Welle Academy para cursar la formación dual del periodismo, este
programa que ofrece la academia. Y estuvo en el canal nacional, en el canal de televisión nacional ATV, donde ahora se desempeña como periodista reportera. Forma parte del medio digital Muy Guaso, ¿es correcto? Que es una revista boliviana feminista. ¿Correcto? Sí, así es. Así es, Juan. Estoy Muy trabajando bien. en ATV Red Nacional Bueno, y también colaboro voy como a periodista. irme a presentar nuestra siguiente invitada, que hace parte de Comunicares, quien es una ONG que trabaja en territorio, que es uno de estos enfoques que queremos traerles a ustedes y que está trabajando de cerca con la asistencia, digamos, en comunidad con la Deutsche Welle Academy. A ver si lo logro pronunciar bien. Ishmui Mayari Kutzal Chon, de Comunicares. ¿Correcto? A ver si Mayari nos escucha, está por ahí. Les cuento un poco de Mayari antes de que... Ahí estás. Bueno, les sigo contando Buenas un noches. poco. Sí, dime. No, continúa, por favor, gracias. Sí, bien. Bueno, ya nos saludamos. Estoy tratando de ir un poquitito más rápido porque empezamos unos minutitos tarde y como ustedes saben, la Deutsche Welle Academy, una cultura muy alemana, queríamos empezar muy cumplidos sobre la hora. Entonces voy a tratar de ganar un poquito de tiempo. Mayari es formadora especializada en cultura e idioma cachiquel. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Ha sido asesora pedagógica para la validación de materiales para la enseñanza de este idioma como primera y segunda prioridad. Es comunicadora social, estudió el profesorado en educación bilingüe intercultural con énfasis en la cultura maya. Actualmente facilita talleres para la introducción de la AMI, de la alfabetización mediática e informacional en la zona cachiquel como parte del proyecto Informatecos, allí en la Asociación Comunicares. Gracias, Mayari, por estar con nosotros. Muy bien. Belén Pacbats. Ahí estás. Hola, mucho gusto. Belén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Maya, a ver, ayúdame. Quiché de Exacto. Quetzaltenango. Así Muy es, bien. Techelajukno. Trabajas en Radio Sónica 106.9 como productora radial, también eres realizadora audiovisual. Belén fue fundadora del colectivo Mayul, ha participado en la producción de diversos cortometrajes y largometrajes como directora de sonido y productora. También fue miembro de la junta directiva del movimiento de artistas de mayas. El nombre luego me lo vas a ayudar a decir. Rukush. Rukush, muy bien. Y promueve la participación de las mujeres mayas en los espacios públicos y medios de comunicación. Gracias. Es activista del resguardo de la biodiversidad y el medio ambiente también. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cristina Soto, les presento ahora a Cristina Soto. Hola, Cristina. Coordinadora de proyectos en la Asociación Comunicares y experta en alfabetización mediática e informacional para Deutsche Welle Academy. Implementa proyectos comunicacionales para promover derechos humanos enfocados en la niñez, juventud y mujeres, así como la educación mediática para el uso crítico de los medios de comunicación. Es licenciada en comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en comunicación estratégica e imagen institucional de la Universidad Rafael Landívar. Gracias, Cristina. Buenas noches, Juan Sebastián, y gracias a todos y todas por conectarse a esta conversación. Sí, y si saben de alguien que no se haya conectado y le puede interesar, ya saben, mándenle el link. Bueno, también los invitamos a que nos manden sus preguntas. Si están en el navegador de Facebook del livestream, allí a mano derecha van a tener la oportunidad de escribir sus comentarios, de mandarnos un like, y nosotros vamos a tratar de estar aquí poniendo algunos de esos comentarios, preguntas, para poder
interactuar un poco más. Si quiere también interactuar, yo también estoy en Twitter, @jsebastiangomez, me pueden buscar por allí. Ahí estoy, ahí está. Y queremos empezar con una frase que nos llama mucho la atención aquí en Deutsche Welle Academy. Dime qué dicen de ti en tus redes sociales y te diré a qué sociedad perteneces, de qué sociedad eres. ¿Tanta influencia tienen las redes sociales en el desarrollo individual de los jóvenes? En general de todo el mundo ahora. ¿Es así? ¿Estamos sobredimensionando el problema, como dicen muchos? Quiero empezar con Belén. ¿Tanta trascendencia tienen estos comentarios y el lenguaje y la narrativa en las redes que puede llegar a describir un entorno cultural o social, Belén? Claro que sí, tienen mucha influencia, sobre todo los términos que se utilizan para referirse. Eso genera un contexto, eso va creando, va hasta cierto punto formando para ir creando, ir teniendo siempre como, o sea, utilizar siempre los términos, por ejemplo, eso como que lo estamos normalizando y que se ha vuelto parte para insultar, para hacer comentarios racistas sobre todo. Entonces las redes sociales las manejamos todo el tiempo, forman parte de nuestro entorno y claro que van formando un pensamiento hasta cierto punto que no ha sido en un sentido crítico en ningún momento. Entonces sí afecta, sí molesta también. Sí, claro que afecta. Ya lo hemos visto. Señalas un punto muy importante, el lenguaje. El lenguaje significa, el lenguaje constituye verdades. A veces que nos llamen radical o gordo o negro o bajito, eso afecta, constituye la realidad. ¿Cómo es en Bolivia? Quisiera preguntarle a Esther Mamani, ¿es diferente? Por ejemplo, ¿cómo se ve representada en redes la diversidad cultural y este tipo de problemas, por ejemplo? Bueno, Juan, yo creo que las redes sociales lamentablemente son un espacio tan amplio y tan poco regulado que por supuesto dan pie a que muchas personas puedan descargar su odio, su discriminación, su racismo. Bolivia es un país diverso, tenemos una paleta de sociedad, somos muchas regiones con diferentes particularidades cada una y inevitablemente existe existe discriminación, existe racismo. Yo creo que las normas comunitarias de las redes sociales que más se utilizan, que para el caso boliviano es Facebook, el rey de las redes sociales, después está Twitter, Instagram y otras. Bueno, creo que para este campo tan grande como es el Facebook, no hay un buen marco que regule lo que se están escribiendo en este momento, sobre todo nosotros que vivimos un proceso electoral donde hay mucha más tensión, mucha más polarización de las opiniones y esas opiniones que suelen esconder también discursos de odio. Y bajo el rótulo de yo tengo derecho a opinar, mucha gente también está escondiendo su decir tengo derecho a discriminar y no tenemos derecho a discriminar, no tenemos derecho a ser racistas y creo que este espacio es tan grande en las redes sociales que está permitiendo que la gente actúe de esa manera equivocada. Es un tema y una tensión propia de la democracia, hasta dónde llega mi derecho de libertad de expresión. Y en las redes sociales parece que eso llega a unos límites extremos. Les quiero contar un dato corto. Este verano, el Parlamento alemán pasó un nuevo proyecto de ley adicional a varias legislación que ya está vigente, para controlar y prohibir y castigar el discurso de odio en Internet, entregándole poder al Ejecutivo para
tomar medidas contra agresores, digamos, gente que insulta, con multas, pero también contra las redes sociales. El Estado alemán ha ordenado a las redes sociales primero que entregue la información sobre las direcciones IP de los presuntos agresores a las entidades de control, a la policía, a la fiscalía, para que se lleve el proceso jurídico. Parte de esta sentencia surge de un dictamen y de una apreciación del legislativo alemán, que es: las redes sociales no están haciendo lo suficiente, están permitiendo, y en ese sentido entraría el Estado a, digamos, dirimir o a intervenir en la situación. Quiero preguntarle esto a Roberto Rojas de la OEA. ¿Cómo ves esta relación? Las redes sociales quizás permiten el discurso de odio, quizás lo fomentan. ¿Cómo se lee eso desde la OEA? Sí, el tema es que, y lo dijo Esther, hay una delgada línea entre la libertad de expresión y el derecho que las personas que son discriminadas tienen a que eso sea sancionado. Existe un marco jurídico internacional, tanto en Naciones Unidas, en la OEA. En el caso de la OEA tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, que específicamente, por ser adoptada en 2013, tiene el tema de Internet y tiene el tema del discurso de odio. Pero el discurso de odio en algunos países va mucho más allá de atacar a las personas en Facebook, sino también que sirve para organizarse y tener estos grupos radicales neonazis organizándose a través de las redes sociales, que eso es lo más peligroso en algunos países de la región. Y lo que se debe hacer es un diálogo sincero, y ahí también entra a tallar la labor de los periodistas, ¿no? Cómo los mismos periodistas se organizan y también se vuelven aliados en la lucha contra el racismo. Eso creo que es algo importante, y no solo lo que tú decías, Juan, con el tema de lo que se dice, sino también lo que se muestra. Tradicionalmente las imágenes de grupos como personas afrodescendientes, indígenas, asiáticos, han sido siempre animalizadas y puestas como si fueran gente sin intelecto y gente agresiva y peligrosa. Y eso ha sido adrede, es parte del racismo. El racismo es una ideología que te trata de justificar el por qué un grupo está sobre otro en el tema de poder. Y eso ha sido algo histórico, y eso es algo que se tiene que desmantelar, no solo con el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino de toda la sociedad en su conjunto. Tratas ahí otro tema muy interesante. Este tema que tiene tantas aristas, que tiene tantos componentes para entender el racismo, no solo en la sociedad, sino en las redes sociales, me permite invitarlos a ustedes a que, si tienen una acotación especial a nuestros panelistas y quieren opinar sobre las intervenciones de cualquiera de los colegas aquí que estamos en este panel, pues que pidan la palabra allí y fomentemos el debate, porque yo sé que hay muchos elementos. Hemos tocado en apenas minutos varios elementos. Mencionamos aquí las imágenes, no es solo el lenguaje, lo que se muestra. El discurso de odio tiene diferentes, digamos, dimensiones, desde este discurso en redes sociales o los comentarios, hasta la gente que realmente se organiza, como lo acabamos de escuchar de la intervención de Roberto, y termina desarrollando, llevando ese odio a la realidad, como está pasando hoy en los Estados Unidos. Creo que es el ejemplo más, digamos, más fácil de indicar, en donde movimientos como el QAnon, los chicos estos radicales de supremacistas blancos, es decir, hay una serie de ejemplos. Quisiera invitar a participar a Cristina Soto y pedirle un poco que desde su experiencia nos dijera qué hacer. Yo me imagino que tú debes ser twittera, facebookera, estar ahí en redes, tener mucha experiencia,
Se supone que yo debería también, porque hago un programa de redes y me cuesta mucho, ¿eh? Tengo que hacer detox cada 2 semanas, porque es mucha la información, es muy pesado. ¿Cómo aprender a manejar eso? ¿Cómo desde quienes hemos sido alguna vez víctimas de chistes por nuestro color de piel o por nuestro origen o lo que sea, o nuestro acento, hasta las instituciones? ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? ¿Cómo lo ves, Cristina? Ya tú lo mencionas, Juan Sebastián, con este mar de información y también de aplicaciones que salen día a día y las tendencias y los retos virales, a veces es difícil aprender a discriminar este tipo de actividades que se dan en línea. Y hay algunas recomendaciones con las cuales nosotros podemos iniciar. Y hay una que podría ser la más básica, y es que es evitar replicar este tipo de contenido. Hay algo que tenemos que entender sobre el discurso de odio en línea, y es que la discriminación no es algo que surgió con el Internet. Buscó, o sea, se albergó en Internet y ahora tiene mayor capacidad de difusión, pero eso no significa que ahí fue donde ocurrió. Entonces es un poco difícil, ya lo mencionaba Roberto, va más allá de atacar a una persona en Facebook. Entonces, una de las medidas que nosotros podemos tomar es una actitud crítica ante este contenido, analizarlo un poco más, reflexionar un poco más y hacernos preguntas antes de replicar algún comentario. ¿Esta imagen está ofendiendo a alguien? ¿Esta imagen está vulnerando el aspecto físico de alguien? Y también hay una situación con lo que tú dices, ¿verdad? Somos facebookeros, tiktokeros, tuiteros y demás, y muchas veces no, muy pocas veces nos detenemos a pensar en esas normas comunitarias que de por sí ya existen. Ya Esther también lo mencionaba, las dificultades de regular este tipo de actividades en línea, y sin embargo estas plataformas tienen sus alternativas y tienen sus mecanismos de denuncia y tienen sus normas de convivencia, pero muchas veces las ignoramos. Yo les quiero hablar rápidamente, por ejemplo, Facebook, al momento de que uno accede a crear una página, una cuenta y accede a participar en estas dinámicas en línea, ellos en sus normas de convivencia, en la número 12, habla específicamente del discurso de odio y de lo que puede incitar al mismo. Y a mí, al momento de leerlos, la verdad es que me espanta un poco porque ellos ponen ejemplos de lo que permiten y de lo que no permiten en la plataforma. Entonces, ellos tienen reguladas situaciones, por ejemplo, de higiene, de educación, de salud mental, de términos despectivos, de relacionados a actividades sexuales. Hay infinidad de ejemplos que ellos ponen que intentan contrarrestar en este tipo de plataformas, pero que existan tantos ejemplos a mí me asusta porque significa que esto está aquí, o sea, eso no se lo han inventado ellos y ellos no están intentando contrarrestar esto porque ellos se lo están inventando, sino es porque ellos están baneando este tipo de contenido, contrarrestando este tipo de contenido. Entonces, la primera alternativa es intentar no replicarlo, detenernos a reflexionar. Y otra alternativa también es informarnos al respecto. ¿Qué tipo de contenido estamos consumiendo? En el momento en que nosotros nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos consumiendo, empezamos a evaluar lo que hay detrás de ese contenido, lo que hay detrás de ese discurso, lo que hay detrás de esa representación que ya Belén y ya también Roberto nos mencionaba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos alternativas básicas muy iniciales y que todos podemos practicar. Sí, aventurarse en eso, fíjate, yo no había pensado, tenemos, o yo por supuesto, tengo una visión muy crítica sobre muchas de las plataformas, pero incluso dentro de las plataformas hay opciones, se puede reportar, es decir, hay alternativas. Fíjate, lo que les estaba contando en la sesión pasada, esta semana, hoy el tribunal francés falló una nueva, digamos, ordenanza para los influencers menores de edad que reglamenta el tiempo que pueden trabajar dentro de una semana, reglamenta la relación con sus padres en términos del negocio y reglamenta otra cosa muy importante, el derecho al olvido. Si yo hice X contenido, lo subí en una plataforma y 5 años después considero que ese contenido no me representa o no quiero que esté disponible para que otros ciudadanos hagan uso de él, tengo el derecho a que la plataforma me olvide.
Eso representa una pérdida de dinero y de capital de información para la plataforma. Quizás eso lo podamos hablar más adelante. Pero eso plantea también las alternativas. Sí se puede, sí hay posibilidades de mantenernos críticos y hacerle saber a la plataforma que no estamos de acuerdo con la información que allí se está consignando. Eso es un primer punto muy válido. Quería integrar a nuestra conversación a Mayari y preguntarle que desde su contexto cultural, desde la educación bilingüe, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende el discurso de odio? ¿Qué aportarle a este debate? Gracias, Juan Sebastián. Pues considero importante y oportuno también actualizar nuevamente los puntos que Roberto, que Belén y que Cristina han retomado, pero es importante también valorizar y dar un punto de partida a estas cuestiones. Pues, por ejemplo, para los pueblos originarios, recordemos que esta cuestión ha venido acompañada a lo largo de 500 años de represión. Entonces, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Sin embargo, considero que cuando mencionamos acerca de la forma en que tomamos conciencia, en que nos autoformamos ante estos aspectos, pues yo considero que es sumamente importante mencionar cómo ha surgido esa capacidad de autoconocimiento, esa capacidad de autoformación. Sin embargo, en Guatemala y en otros países seguramente, pues la cuestión del racismo, la cuestión del discurso de odio es algo que es muy latente y que lastimosamente afecta principalmente a los pueblos originarios como tal. Entonces, la cuestión está en cómo poder desde los pueblos originarios ir trastocando estos temas, ir buscando soluciones, ir buscando alternativas para poder replantear, para poder conversar, para poder dialogar sobre las cuestiones que nos van a generar discriminación, que nos van a generar racismo y que dejen de creer las personas prácticamente que son o no son indígenas, por ejemplo, que eso es algo que se pueda normalizar, que eso es algo con el que nosotros podamos vivir. Entonces, desde un término educativo, considero que viene también a replantear esta cuestión del sistema como tal, porque el currículo, por ejemplo, es un documento que prácticamente no tiene ninguna relación a la vivencia que tienen los pueblos originarios. Entonces, esto también afecta de gran manera y sobrevalora la cuestión del aprendizaje que desde nuestra comunidad, que desde nuestra nacionalidad y que desde nuestra perspectiva como integrantes de un pueblo originario, pues vayamos a ir dando avance o vayamos a irlo platicando poco a poco. Entonces considero que todo tiene relación, todo va amarrado y que todo va teniendo una perspectiva desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, yo considero muy oportuno aportar que va dependiendo también desde dónde nos ubicamos como para saber qué acciones hemos tomado, qué hemos realizado para poder ir contrarrestando todas estas acciones. Y sin embargo, para los pueblos originarios en Guatemala es un tema muy complicado, es un tema que hay que analizar, es un tema que hay que ir platicándolo de a fondo para que podamos ser partícipes todos e irnos incluyendo en la cuestión de no practicar este discurso de odio en las redes sociales, por ejemplo. Es un tema que debería ser parte de la agenda nacional. Me quedo con una cosa muy interesante que dices y es la normalización. Cuando el discurso de odio aparece en una plataforma de redes sociales, quizás alguien pueda tender a legitimarlo, ¿no? A decir, es normal. Ahora, tanto es el contraste entre las plataformas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde Facebook, por ejemplo, ya tiene ajustados varios contenidos y califica ciertas entradas como de noticias falsas o de información que no es verídica o baja la información, mientras que en Latinoamérica no ha logrado ese nivel de efectividad. Es muy fácil ver esto, la normalización de una serie de comportamientos, de imágenes, de comentarios que no están bien, y nosotros, por verlos todos los días, quizás lo volvemos parte de nuestro cotidiano. Recordarles que nuestra conversación gira en torno al racismo en las redes, al discurso de odio en las redes. ¿Qué hacer? ¿Cómo entenderlo? Queremos presentar claves para
tener un contexto más amplio de lo que sucede detrás de las plataformas, pero también integramos a expertos que nos den sus opiniones y que nos aporten un poco al entendimiento de esta situación desde diferentes sectores de la sociedad. Hay preguntas también, tenemos muchos participantes, qué bueno, invitarlos a que compartan este link, nos den un like. Dice Ale Ramírez, ¿qué se puede hacer si en las redes sociales el algoritmo fomenta más? Wow, tremenda pregunta. Eso hace parte del funcionamiento de la red social como tal. Hemos hablado en la sesión anterior, ya hablamos del famoso efecto de la cueva, en donde un contenido te sugiere otro contenido, que te sugiere otro contenido, y terminas metido en una cueva, digamos, en donde casi que no puedes salir de ese tipo de contenido, de esa línea. Quisiera integrar a nuestros panelistas. Belén, por ejemplo, quisiera también a Roberto. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar de generar conciencia con respecto al algoritmo y al comportamiento en las redes para sabernos manejar mejor y detectar este tipo de interacción, la del algoritmo, por ejemplo? Sí, creo que uno de los puntos es la denuncia. Creo que cuando empezamos a denunciar, creo que es parte de un cambio en un algoritmo. Entonces, la denuncia es muy importante ante estas situaciones, porque si vemos una publicación que es racista, que es discriminadora, que me humilla a mí como mujer maya, que denigra estos procesos y a mí no me importa, entonces yo lo dejo pasar y no forma parte de una denuncia. Entonces, no estoy creando también esa conciencia, o sea, este buscador de Facebook, por así decirlo, el algoritmo, no va a identificar, va a decir que a mí me da lo mismo. Entonces, es parte de mi activismo también poder denunciar. La denuncia es sumamente importante para ir creando esta conciencia y también ir desnormalizando lo que ya hemos normalizado como está bien. O sea, nos escondemos detrás de un usuario que muchas veces no somos nosotros, solo ponemos para molestar, y entonces eso también va generando, va llenando. Entonces lo que tenemos que hacer, o sea, yo estoy en que la denuncia forma parte de un cambio muy importante. No sé qué opinen mis compañeros que estaban invitados. Sí, invitamos. Roberto, por ejemplo, ¿cómo ves la situación dentro de los documentos y el saber producido en la OEA? ¿Cómo se entiende la interacción entre los usuarios y las plataformas de redes sociales? Sí, en el marco de la OEA, con la convención, evidentemente la responsabilidad es del Estado. Entonces el Estado tiene la obligación de investigar y de sancionar ese tipo de actos. Y es en lo que decía Belén, el tema de la denuncia. Es cómo resuelven las denuncias. Y lamentablemente, en todo el tema de discriminación en general, el Poder Judicial, los poderes judiciales no han sabido resolver y no han sabido lidiar con el tema del racismo y la discriminación. Tanto así que hay una legislación muy fuerte en muchos de los países, pero que no hay sanciones. Y es por eso que todavía también se necesita un cambio en la mentalidad de los propios jueces y en los propios políticos, porque incluso ellos reproducen mucho de estos racismos, y hemos tenido algunos incidentes en la región en donde atacan a un político contrario, pero lo racializan, y lo que están atacando es su identidad, ya sea como una persona afrodescendiente, o como una persona indígena, o como una persona asiática. Y eso es algo que hay que recambiar y hay que formar y concientizar, sobre todo de cómo estos instrumentos jurídicos que los estados han llegado al consenso de aprobarlos, se vuelvan realidad y sean implementados y se haga un seguimiento en los países. Entonces ahí es una labor de largo aliento, de un cambio de mentalidad, pero también de cumplir tus obligaciones internacionales. Qué bueno, Roberto, que aportas esa acotación. A veces nos sentimos solos, ¿no? Peleando contra el sistema y reportando X o Y contenido, pero detrás de eso
como lo dices tú, debería estar el Estado con una disposición institucional para entender esto como delito, lo que dices tú, y que las autoridades puedan ser competentes, tengan las herramientas para procesar la situación. Muy interesante. Quería integrar a Cristina y a Belén otra vez, quizás para preguntarles, ustedes que están ahí monitoreando el contenido de los jóvenes, ¿qué es lo que llama la atención? El discurso de odio o el racismo o estas imágenes que nos mencionó Roberto, ¿por qué se comparten tan fácil? En su observación, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que hace que compartamos y el contenido se vuelva viral? Bueno, en mi opinión es porque nosotros somos un pueblo que ha sido tan atacado. Entonces las mujeres mayas somos súper atacadas en todo momento por usar nuestro traje, por hablar nuestro idioma, por cómo nos vestimos, por cómo hablamos y sobre todo. Entonces creo que una de las cosas que más se ha viralizado y que la otra vez tuve la oportunidad han sido los videos en donde se burlan de cómo nosotros, que somos, bueno, yo no soy maya hablante, pero quienes son mis compañeras y compañeros de un pueblo originario y que son maya hablantes, es complicado aprender el español, o sea, no forma parte de nuestro crecimiento, por así decirlo. Entonces, esa ha sido una de las formas más viralizadas, el burlarse de no poder pronunciar en castellano. Entonces, y ha sido como el contenido que más se comparte, y creo que es porque es muy fácil burlarse de nosotros, porque estamos aislados, porque nos ven como sujetos culturales y no sujetos políticos, no sujetos de denuncia, de derecho. Entonces es más fácil la burla, ¿no? Entonces creo que por eso el contenido que es burlarse, que represente a la María, por ejemplo, yendo al mercado y pelearse con el Pedro, ha sido lo que más se puede visibilizar. Y si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los nombres, o sea, viene detrás ha sido una religión que los ha impuesto, y que como no se les ocurría más que solo esos nombres, entonces por eso los pusieron a todos y nos hicieron llamarnos así. Entonces creo que eso ha fomentado mucho que se viralicen, que sea así, porque se sienten con el derecho, pienso. Cristina. Yo coincido con Belén en el tema del humor. Nos escudamos bajo el humor, ¿verdad? Lo viral, lo tendencioso suele apegarse a nuestras emociones, más que a un evento crítico o algo que a nosotros nos implique analizar, porque lo viral es fácil de consumir, es fácil de llevar, entonces lo podemos ver en los memes, en los videos, en los retos, cómo esta parte del humor y de la emoción nos juega esta otra parte. Y a mí algo que me gustaría acotar, ya que lo mencionabas, Juan Sebastián, sobre por qué se puede hacer viral este tipo de contenido, y es porque en muchas ocasiones las personas se sienten identificadas. Recordemos que Internet, o sea, todo lo que sucede, toda la información que está ahí es de nuestras vivencias, es de lo que nosotros nos topamos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en lo que sucede fuera de línea. Entonces, este discurso de odio lo que hace es que se traslada de estos espacios en donde nosotros convivimos cara a cara y se trasladan entonces a la virtualidad, en donde replicamos cosas que escuchamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en nuestros centros de estudio. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos en espacios individuales se reúne en Internet. Entonces, en muchas ocasiones, este tipo de contenido son réplicas, son repeticiones de lo que las personas dicen en su día a día. Entonces, ya lo dice Belén, se utilizan los nombres comunes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a las personas que atienden las tiendas de barrio, lo tradicional es decirles el chino. No tiene nombre, él va a ser el chino. Y cuando ves el meme, se refieren a él como el chino. Entonces te das cuenta que solo se traslada esta parte de lo que está offline a lo online, entonces se vuelve viral.
Y eso es un poco lo que quería aportar, de que para mí lo viral en el contenido de discurso de odio es que se puede presentar en diferentes formatos, no se queda solo en un post, sino que puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un meme, puede ser un GIF, puede ser lo que tú quieras. Eso es uno. Y lo segundo es que replica conductas que tenemos en nuestras cotidianidades. Eso es aún, plantea muchas más preguntas. Es una radiografía de lo que vivimos en la sociedad a diario. Esther, ¿cómo lo ves en Bolivia? ¿No es un poco las redes sociales una exageración? A mí a veces me da la sensación de que en las redes sociales se exageran todos esos estereotipos, apodos, que lo del chino, que tal. En la vida real sucede, por supuesto, pero parece que no fuera tan palpable como es en las redes. ¿Es así en Bolivia? Mira, Juan, y a toda la audiencia que está sintonizando esta sesión, creo que tiene que ver un poco también con el hecho de que cuando estás detrás de una pantalla, detrás del teclado, y a veces bajo el anonimato, tiendes a dar rienda suelta a tus odios, tus fobias, tu discriminación, porque hay una sensación de que no te están viendo. Entonces, como no me están viendo, yo me porto peor de lo que yo quería en otro momento. Me reprimo un poco si es que están ahí, qué sé yo, cuando estamos en un almuerzo familiar, de pronto nuestra conversación va a ser de acuerdo ahí a quienes tenemos cerca. Estoy en el trabajo, entonces adecuo también un poco mi discurso a ese lugar. Pero en las redes sociales, hacer un espacio prácticamente como un cubículo en el que estamos, das rienda suelta a todo lo que tienes dentro, sea muy bueno o sea muy malo. Y lo que yo quiero plantear para los demás panelistas también es un poco reflexionar quién se beneficia de todo ese racismo, discriminación en las redes sociales, porque sí sabemos que hay muchos grupos que se ven perjudicados, sabemos que hay minorías, sectores vulnerables a los cuales se afecta debido a este tipo de discurso de odio que está en las redes sociales. Y se afecta a un grado incluso de destruirles las vidas, eso puede pasar, lo sabemos. Por ejemplo, los casos de porno venganza, todo esto que sucede con las mujeres también, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de difundir imágenes íntimas y otras. Sabemos ese grupo al que estamos afectando, al que se está afectando, pero ¿quién se beneficia? Yo consulto. Hay una élite, hay grupos privilegiados a los cuales les conviene mantener ese statu quo de las cosas tal cual como están ahora. Y creo que yo también coincido en lo que indicaba una de las panelistas en hacer la denuncia. Y tiene que ser una denuncia sostenida, una denuncia que sea fuerte, una denuncia que no sea como una velita que se apaga, sino como una llama que de verdad incendie todo para que las cosas cambien. Y no estoy llamando a que nos vamos a poner ya todos violentos ni nada de eso, porque así no se consiguen las cosas. Esa no es la manera de sanar. Pero sí creo que hay un grupo privilegiado al que le conviene mantener ese discurso de odio en las redes sociales. Análisis que de nuevo hacen parte y trascienden a la sociedad. Yo creo que este es un buen momento. Hemos hablado quizás un poquito desordenado porque me gusta tanto el tema que, bueno, yo voy preguntándoles de todo a todos. Hemos mencionado algunas de las causas, es decir, están relacionadas el discurso de odio con una realidad social que es imposible negar y que se refleja en las redes. Hemos dicho también, como lo recordó Roberto, que combatir o tratar de ofrecerle una alternativa al ciudadano es un deber del Estado, pero que en este momento aún no tiene las herramientas suficientes, sea institucionales, legales, etcétera. También hablamos y dimos algunos tips que nos ayudó Cristina. Usar las plataformas, las mismas servicios que ofrecen para reportar este contenido de odio. Un poco como para recapitular todos estos temas diversos. Pero alrededor de esto gira el debate que queremos dar. ¿Por qué sucede? ¿Por qué compartimos estos contenidos? ¿Hacen parte de una sociedad que en sí es racista? Y también, ¿cuál debería ser el rol de las instituciones competentes? Esos tres temas para seguir hilando esta conversación. Este es un buen momento para introducir
un componente mucho más científico que nos va a dar muchos más elementos. Jorge López Bachiller, ahí te vemos, qué gusto otra vez ¿Qué tal, Juan? Buenas nosotros. Bueno, la Fundación María y Antonio Gobot Carrera y la organización Guatecambia llevaron a cabo a finales de 2019 un estudio de análisis del discurso de odio y de la discriminación en redes sociales. Deutsche Welle Academy apoyó la conducción de este estudio y Jorge estuvo allí siguiendo, coordinando, participando de este ejercicio. Jorge, ¿qué encontraron los autores de este estudio? Sí, ya, este estudio se hizo, como has dicho, entre Deutsche Welle Academy, Guatecambia, que es una organización que trabajaba temas de tecnología cívica en Guatemala, y la Fundación María y Antonio Gobot Carrera, que son expertos en temas de racismo, discriminación y derechos humanos. El estudio se planteó porque nos dimos cuenta, justo lo que estaban hablando las compañeras antes y Roberto, que realmente en las redes sociales se reproducía todo ese discurso de odio, ¿no? Entonces, planteamos el estudio con 3 objetivos principales, que eran detectar cuáles son los prejuicios o estereotipos o tópicos o expresiones que aparecen en las redes sociales, conocer qué instituciones o personas escriben en redes o en la prensa y que de alguna manera influyen en estos temas o influencers, y por último, pues concienciar a los usuarios de las plataformas en lo importante que es crear campañas, como han comentado también, de alfabetización mediática e informacional para contrarrestar este discurso. Esto se llevó a cabo con un equipo multidisciplinar de personas, donde había investigadores, analistas de las redes sociales, las propias personas, algunos influencers, personas que prestaron sus redes para analizar. Y además se hizo como en distintos pasos, ¿no? Primero había un grupo de observadores que estuvieron viendo y conociendo y formándose sobre todos estos términos. Luego se les dio una capacitación a ellos sobre cómo desarrollar y cómo investigar. Se seleccionaron unos influencers o las personas sobre las cuales investigar sus redes. Se detectaron a través de una plataforma que se llama QDMiner, digamos que hace un análisis de textos y de fotos, etcétera, cuáles eran esas expresiones. Se analizaron y luego de ahí se elaboró pues, un informe que se presentó el año pasado, ¿no? ¿Cuáles fueron un poco qué se perseguía con esta investigación? Pues en primer lugar, digamos, detectar las fases o las etapas en las que se inicia una campaña racista, ¿no? Puede iniciar con un meme, pero ese meme descarga en una conversación dentro de la red social y luego se reproduce o puede acabar en un hecho violento, ¿no? Es decir, ¿cuál es la pirámide que se genera o la pirámide de odio? Luego, detectar cuáles son los temas o los tópicos que más se dan en este discurso, en las redes. Se le dio mucha importancia a la ideología, es decir, a lo que hay detrás de los discursos y que sería un poco como la punta del iceberg. Y luego, pues en el proceso o en la investigación se cruzaron distintas bases de datos para tener en cuenta variables como el género, el grupo étnico o la formación académica. ¿Qué fue lo más impactante, un poco el resultado de este estudio? Bueno, pues que en primer lugar el racismo es un factor negado, pero digamos que sí es un instrumento de análisis en Guatemala y sobre el que se está hablando. Y de hecho, digamos, el objetivo de esta sesión, ¿no? Que además el racismo persiste, lo comentaban también, creo que era antes Cristina o Mayarí, que el racismo persiste y que se intensifica en las redes sociales. Que además el racismo es manifiesto. Antes era muy sutil, pero ahora es manifiesto. Ahora directamente los comentarios son fuertes, son de agresión, ¿no? Se pudo observar también que hay un discurso de odio donde se cruza con racismo y con machismo, ¿no? O sea, el odio, pero además si eres mujer y además si eres mujer indígena, ¿no? Que se reproduce otra vez esa dicotomía de derechas y de izquierdas, de nosotros y de ellos, que la mayoría de los insultos y las burlas son hacia mujeres mayas, pues los indígenas o mujeres. Algo curioso respecto a las redes es que, por ejemplo, Facebook y Twitter es donde los net centers se focalizan mucho más, ¿no? Pero además en Twitter estos discursos de odio están mucho más ideologizados que en otras redes. Bueno, que también es curioso porque ahora con las redes sociales hay más ataques y se promueve más el discurso de odio, pero también hay un contraataque a eso. Es decir, hay personas que dicen no estoy de acuerdo, es un comentario racista. Es decir, por una frase que se dice hay mucha gente que lo contradice, ¿no?
Bueno, luego que es importante, digamos, contrarrestar todo esto con campañas de alfabetización mediática e informacional, que es justo lo que promovemos desde Deutsche Welle Academy y que es también pues, el sentido de digamos, de esta sesión o del Campus AMI, ¿no? Eso sería un poco como la visión general del estudio. Bueno, una visión que también, claro, ratifica varios de los problemas o de la problemática que hemos mencionado, como lo dices, Jorge. Recordarles a ustedes que si se sintonizaron a este streaming, estamos hablando del discurso de odio, del racismo en las redes sociales. Hemos hablado de muchas cosas ya. Hemos estimulado el saber de cada uno de nuestros invitados que nos han hablado desde la responsabilidad del gobierno, desde las posibilidades como usuarios que tenemos frente a la plataforma y desde las posibles causas que están insertadas, como lo vemos ahora, en la sociedad. Quería preguntarte, Jorge, de todo ese estudio que tú conociste y de estas conclusiones, pensando en las estrategias para educar en AMI. Bueno, pues por ejemplo, una de las estrategias principales que se nos ocurrió fue cómo podemos hablar con esos influencers, con esos influencers generales en las redes sociales para crear como campañas para contrarrestar el discurso de odio, ¿no? Entonces, estas personas que algunos hasta los hemos conocido, que se pronuncian, digamos, o que lo promueven, o esos que son como influencers positivos, hablar con ellos para crear esas campañas, ¿no? Eso nos parecía muy, muy importante, ¿no? Y hacerlo desde las propias redes. Luego, pues también es importante, no sé, formar más a investigadores para detectar, pues, quiénes son esas personas que están haciendo el discurso de odio, que están fomentando, digamos, hacer que el estudio no sea solo un estudio, pues podemos decir piloto, sino con una investigación mucho más profunda. Incluso podríamos hacerlo en la región, con El Salvador, con Honduras, con otros países, y ver qué está pasando en toda la región, ¿no? Nos parece también oportuno, o una recomendación, brindar más apoyo para la formación de medios, es decir, que los medios sean mucho más críticos, ¿no? En la sesión de esta tarde, la primera, veíamos también lo importante que es crear esas campañas de alfabetización mediática con los jóvenes, con los medios de comunicación, con las organizaciones, no para enseñarles qué es AMI, sino para hacerles descubrir las habilidades de la alfabetización mediática y poder contrarrestarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay como varias acciones que son las que desde el estudio hemos detectado y vamos a poner en marcha, y estoy seguro que después de todas estas sesiones de estos 2 meses sacaremos como unas recomendaciones que serán como nuestro plan para trabajar el próximo año, pues con estudiantes, con medios de comunicación, con los influencers, trabajar más en las redes sociales y que así entre todos ir fomentando, digamos, o ir hablando de alfabetización mediática e informacional para contrarrestar todo eso. Esas serían un poco como las recomendaciones. Así es, bueno, estaremos esperando la evolución de ese proceso. Los resultados del estudio que mencionas tú son muy distintos en el sentido de que nos proveen una base científica para decir, sí, claro, el racismo existe, sí, sucede en las redes sociales, integra y hace parte de un sistema social que permite y, digamos, de alguna manera legitima las expresiones de odio y el racismo. Quisiera concentrarme ahora en las experiencias desde el AMI, lo que tú mencionas recién. Quizás Belén, que trabaja ahí con Sónica, con la emisora, y que se considera un medio AMI. Así es. Escuchando y teniendo en cuenta el estudio que cita Jorge de Marta, en la que participó Marta Casado Zarzú y su equipo de investigación, ¿qué contenidos producen ustedes y cómo evalúan la experiencia? Bueno, nosotros sí tenemos una línea bien grande de alfabetización mediática e informacional. Tenemos muchos productos que se producen siempre pensando en AMI y, bueno, en realidad todo el contenido que produce Sónica siempre está pensando en alfabetización mediática e informacional. Entonces, bueno, cuando nosotros decidimos hacer publicaciones, siempre estamos pensando en qué es lo que queremos compartir, qué es lo que queremos informar sobre todo, y también necesitamos generar este pensamiento crítico sobre todo,
de qué están recibiendo en otros medios y qué están recibiendo de Sónica. Entonces eso es muy importante. Tenemos un segmento que eso es, bueno, podríamos hablar de cómo los medios también es importante incluir, cómo salir de este racismo, por ejemplo. Entonces, en este segmento que es de interculturalidad, en donde nos incluimos nosotros como pueblo maya, como pueblos originarios, y no solo maya, sino también garífuna y xinca, que es importante también reconocer que existen estos pueblos y que también están siendo apartados de, que no se les toma en cuenta. Entonces, y cuando se hace, también se hace de una forma racista y de burla en muchos momentos. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es como comparar noticias, comparar información que recibimos todos los días en redes sociales y decir, bueno, esto es lo que hay en redes sociales y ponerlo, y esto es lo que te ofrecemos como Sónica, esto es lo que tenemos para ti. Entonces, no les estamos diciendo, eso es malo, sino es más generar un pensamiento crítico y decir, bueno, todo esto me dice, hay burla, hay discriminación, hay racismo, y esta es la comparación de, aquí me están hablando de una forma más incluyente, de derechos humanos, de denuncia. Entonces, estos son como las formas y también es el contenido que crea Sónica. A partir también de quitar un discurso de odio, de generar conciencia, de generar denuncias sobre todo, ¿verdad? Y Perdón que te interrumpa, ¿sientes que ese contenido tiene la misma reacción en clics, en likes que los otros contenidos? Sí, eso es muy importante. Es un poco complicado, digamos, que lo importante de Sónica aquí es que este contenido se tenga que hacer de una forma chilera, que es el término que nosotros utilizamos para que el contenido llegue a jóvenes. Es un poco más complicado poder recibir esos likes, poder recibir esa interacción, pero todo va a depender de la forma en la que se vaya creando el contenido. Entonces, no podemos hacer ese contenido aburrido de poner solo texto, de que alguien venga hablando y todo, no, hay que hacerlo de una forma más creativa sobre todo, y eso es lo que caracteriza a Sónica, la forma de la creatividad que se trabaja para mandar ese contenido, para mandarlo al aire, para mandarlo a las redes sociales y que navegue. Entonces, ha habido mucho contenido que también ha recibido muy buenos, muy buena interacción sobre todo. Entonces, y hemos recibido comentarios también de gente de jóvenes, sobre todo, en donde dicen, sí, a mí me parece que esto es racista por tal cosa, a mí me parece que esto es discurso de odio por tal, a mí me parece que esto está mal porque es tal. Entonces estamos generando pensamiento crítico, estamos generando que haya retroalimentación sobre todo. Quiero integrar a Esther. Esther forma parte de la revista digital feminista Muy Guaso. Las mujeres en Guatemala son otro de los grupos más discriminados en redes sociales, según en este estudio. Igual en América Latina, yo en mi programa tuve para el Día de la Mujer también un colectivo feminista que nos contaba un diagnóstico transversal a todo el continente. ¿Cómo lo ven en Bolivia? ¿Y cómo el medio ha logrado impactar? ¿Cuál es su propósito? Cuéntanos un poco. Bueno, Juan, quiero contarles que la revista Muy Guaso es un medio todavía con pocos años, pero con gran impacto en el ámbito juvenil sobre todo. Nosotros creíamos quizás que a los jóvenes no les interesaban mucho estos temas que tienen que ver con discriminación, racismo, y que quizás estaban más abocados a lo que es un poco la diversión, y no es así. Hay una conciencia crítica en los jóvenes que no es que está dormida, sino que hay que saber atraparla y hay que saber conducirla mediante artículos que nosotros publicamos que tienen que ver, por supuesto, con las mujeres. Yo te quiero contar, por ejemplo, uno de los artículos que tuvo más llegada tiene relación con las mujeres afrobolivianas y cómo ellas se han articulado para poder darle valor a su cultura, dejando de lado a los varones que necesariamente eran como las figuras de la cultura afroboliviana cuando se trata de presentaciones en vivo. Ha tenido una gran llegada este artículo, muchos likes, muchos compartidos, muchos comentarios, también jóvenes que informaban diciendo, mira, yo soy de tal comunidad y aquí también sucede esto, y otros que nos comentaban igual.
Entonces, no está esa idea de que los jóvenes no quieren hablar de racismo, de discriminación, de temas que tengan relación también con dañar a las mujeres, no es tan cierto cuando se puede conducir bien con materiales como los que yo te estoy comentando. Creo que sí hay un alto índice de dolo en las redes sociales cuando se trata de hablar de las mujeres. Lo habíamos dicho, tú también lo comentabas al inicio, parece que ya no hay mucha sensibilidad de la población cuando se trata de teclear y destilar pues todo el odio que tienen hacia las mujeres. Eso siento que se puede detener y siento que podemos hacerlo mediante los medios de comunicación, también hablando de los beneficios y de lo que nos conviene y lo bueno que puede salir de transformar esa realidad. Por ejemplo, en los temas de discriminación, hablar de la diversidad cultural, de cuál es la riqueza que nosotros vamos a tener de la integración, de conocer otras culturas, porque hay mucho más para ganar que perder cuando nosotros aceptamos conocer a todos los grupos de personas que nos rodean. Y lo mismo pasa con la violencia contra la mujer. Vamos a ganar mucho más si podemos comentar todo lo que van a tener mujeres y hombres, si nosotros ponemos un poco el foco en todo eso que puede beneficiarnos también, y no siempre hablar quizás de las historias de las mujeres agredidas, demás, sino también de lo que podemos ganar. Sí, ese es un muy buen mensaje. Qué lindo eso. Es tratar de concienciar, de que la gente entienda que cruzando la barrera intercultural siempre se gana, siempre se aprende más. Mayari, cuéntanos un poco de tu experiencia, del trabajo de ustedes y cómo les ha resultado. Muy bien, gracias. Pues considero oportuno también retomar y recalcar lo que decía Esther, ¿verdad? Reconocer que la diversidad cultural va a ser un foco muy importante para darnos a conocer y sobre todo para enlazar estos conocimientos. En Comunicares, específicamente en el proyecto Informatecos, pues les comento a ustedes y a nuestra audiencia que generalmente lo que buscamos es eso, poder contribuir hacia los jóvenes, hacia las y los jóvenes en este caso, a que puedan consumir la información de una forma diferente, en el sentido de que si todo lo que tenemos a nuestro alcance lo vemos de una u otra forma, es importante saber de qué manera la vamos a procesar, de qué manera la vamos a analizar. Y entonces, por ejemplo, en este caso, lo que podemos hacer es eso, retransmitir, platicar, dialogar, demostrar específicamente cómo podemos concientizar en este caso a nuestros jóvenes, que son como que el punto intermedio entre nuestros niños, entre nuestros adultos, y que van fomentando también ese lazo intergeneracional. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es visibilizar la participación activa que ellas y ellos tienen. ¿Cómo? A través de diferentes actividades, de reuniones virtuales, de capacitaciones, que en su momento fueron presenciales, pero por las cuestiones o en el marco del COVID-19, pues eso también se ha dificultado. Entonces, este eje de participación hace que ellos y ellas tengan a la mano la forma de cómo consumimos la información que tenemos a nuestro alcance. Y una vez teniendo este punto de partida en nuestras manos, pues también ellos son conscientes de que la información, una vez compartida en el mundo digital, es difícil o prácticamente ya no se puede controlar. Entonces, el punto está en que desde Comunicares hemos tratado y vamos logrando poco a poco, paso a paso, y desde la integración también de diversas comunidades de zonas lingüísticas, en este caso, desde la zona lingüística Chi, desde la zona lingüística Ekchi, desde la zona lingüística Quiché y la Cachiquel, unificar estos lazos y que podamos ir buscando la trayectoria, ir compartiendo esta información para que las y los jóvenes se acerquen, conozcan, compartan este tipo de actividades y sobre todo que vayamos buscando en ellas y en ellos la criticidad en la que ven la información que les llega. Muy bien, otra experiencia más para cerrar este bloquecito cortito que hicimos sobre las experiencias. Quiero integrar a Cristina.
Yo sé que en Comunicares han desarrollado también iniciativas muy interesantes. Tú que seguro estás al tanto y le mides bien el pulso a las redes sociales, ¿qué resulta y qué no? ¿Qué funciona y qué no? Mira, yo creo que lo que resulta es hablar con palabras sencillas y tomar la cotidianidad como la Biblia, así de sencillo. Cuando queremos hablar sobre este tipo de temáticas que parecieran demasiado serias, como que van dirigidas más a un público experto, un público adulto, un público que podría darte argumentos y políticas y demás al respecto, trasladar este tipo de temáticas a lo más básico, a lo que tú comentas, a lo que tú reaccionas, a lo que tú compartes, ayuda muchísimo para que las personas empiecen a dimensionar esto. A mí me encantó algo que dijo Esther en su intervención y es cómo atrapar esa conciencia y conducirla. Y eso es justamente lo que hacemos en Asociación Comunicares a través de los diversos proyectos en los cuales nosotros trabajamos con diversos públicos, pero actualmente estamos trabajando mucho más con adolescentes y con la juventud. Y es muy interesante cuando ellos empiezan a transmitir desde sus propias vivencias, desde sus propias experiencias. Yo creo que ese es el punto clave para cualquier persona que quiera trabajar este tipo de temáticas serias o que quiera introducir el tema de la alfabetización mediática informacional en sus quehaceres institucionales. Y es partir desde las experiencias de las mismas personas, porque eso ayuda a instalar capacidades para controlar mejor lo que sucede en Internet, para esta autorregulación que nosotros mismos podemos hacer sobre el contenido que consumimos, porque en esta época en donde cualquiera puede generar contenido y publicarlo, lo importante es saber cómo utilizar esa información, en qué te estás involucrando, quién eres detrás de esa pantalla y ser consciente de que quien tú eres en línea, eres en la vida real, digamos, fuera de conexión, eres la misma persona. Y a veces hacer esa conexión y ayudar a las personas a entender también que quienes son en línea son fuera de ella, empieza también este proceso del análisis crítico y de la participación más crítica de las personas. Así es, así es. Sí, claro, esto de el mundo real y el mundo digital, ¿no? Ahora hemos puesto fuera de línea y en línea y ahí ya lentamente nos estamos dando cuenta que lo real también es lo digital. Quiero integrar a Roberto y preguntarle lo siguiente, porque sabemos que tú también tienes un panorama, digamos, general sobre las culturas en Centroamérica y su relación, su visibilización en la sociedad. Adicional a todos los problemas que hemos mencionado, las sociedades en América Latina también deben o deberían incluir a las comunidades indígenas, incluir a las comunidades étnicas en ese discurso. Después de las experiencias que hemos escuchado, existe invisibilización, no sé si esa palabra sea correcta, existe, digamos, ignorancia, las plataformas ignoran ese tipo de diversidad cultural, Roberto. Sí, bueno, yo diría que las redes sociales y el Internet lo que ha traído es ayudar a visibilizar a esas poblaciones que antes eran invisibilizadas, ¿no? El caso particular es la población afro-salvadoreña, por ejemplo, que se ha organizado desde hace un tiempo. Un caso interesante es la población afro en México o población indígena también en el mismo Salvador. Incluso la población afro en Guatemala, ya hablaron de los garífunas. Lo que también ha traído las redes es cómo se visibilizan, cómo ayudan también a organizarse. Si uno hace un análisis en las redes sociales, hay muchas asociaciones indígenas, afro, incluso también de asiáticos, de personas de orígenes étnicos, que lo que ha ayudado
iniciativas como esta, pero también es cómo se vuelven a conectar. Entonces, yo diría que si hay que sacar un lado positivo se ha dado una visibilización, una organización, y estas personas y estos colectivos se están organizando precisamente contra este discurso racista que antes era tolerado. Entonces, yo creo que ha pasado también como el tema del machismo, que desde hace unos años, y pocos años en realidad, uno hacía una broma racista o una broma machista y no tenía ningún tipo de censura, ¿no? Eran los pocos radicales, entre comillas, eran o sensibles los que reaccionaban ante esto. Ahora hay un pensamiento más crítico, como bien lo mencionaron las compañeras, pero esto hay que ir generándolo y hay que ir trabajándolo también con educación intercultural, con iniciativas como la que mencionó Jorge, y con iniciativas como esta, y el trabajo que vienen haciendo las compañeras de sus organizaciones. Y necesitamos más comunicadores también, indígenas y afros en los medios de comunicación, porque normalmente uno prende la televisión de cualquier país latino y uno parece que está en Europa, porque no hay esa diversidad que está en la calle. O sea, uno llega del aeropuerto a Guatemala, por ejemplo, y se da cuenta que es... Parecen dos mundos diferentes, ¿no? Parecen dos mundos diferentes. No, la población indígena es muy, muy fuerte en Guatemala o en otros países, ¿no? Colombia ha avanzado mucho en estos temas, ¿no? Hay más, que hace 10 años no habían tantas presentadoras afro, por ejemplo, como ahora, pero es un reto y también es una corresponsabilidad del propio sector privado, ¿no? De las televisoras, de decir cómo esta diversidad también me suma y cómo también tengo que mostrar el país como es. Ya ese tema eurocéntrico, esa idea que todos somos blancos en América Latina y que hay que mostrar eso porque eso vende, eso ya debe pasar al olvido porque las personas racializadas están teniendo un pensamiento crítico, están cuestionando el status quo y están cuestionando también y están valorándose y amándose, y eso es importante para poder generar una diversidad positiva. Los países tipo Guatemala, Perú, Bolivia, son visibles precisamente por esa población que ha sido históricamente discriminada. Y los turistas van a Machu Picchu o van a Tikal, van a ver la cultura indígena, que no es una cultura indígena muerta, es una cultura indígena viva y está ahí y uno lo ve todos los días en la calle. Y eso es algo que hay que repensar y hay que valorar. Lamentablemente, la cultura latina en general valoramos cuando alguien de afuera viene y dice, wow, es maravilloso, este telar, estos paisajes, tu país es lo mejor. Y cuando ya empezamos a ver que más extranjeros están viniendo a vivir a nuestros países, decimos, oye, sí, nuestro país es maravilloso. Creo que eso es lo que... lo reconocen. ¿no? El racismo te hace creer que tú eres inferior. Y lo que tú decías, la sociedad de América Latina es una sociedad en donde el racismo ha sido tan naturalizado, en donde siempre se ha pensado, el racismo está en Estados Unidos porque tienen segregación, nosotros no somos racistas, somos clasistas. Eso ha cambiado y creo que también esta mirada de atraer turistas y valorar y tener estas marcas de turismo ha generado un positivismo de cómo nos vemos, pero que eso se tiene que traducir en la realidad, en cómo estas comunidades también son beneficiadas de eso, ¿no? No solamente para la foto, sino también que exista una inversión real y una inclusión social de estas poblaciones que al final del día lo que va a hacer es que nuestros países y nuestra América Latina se va a ver beneficiada al incluir a personas y a millones de personas que han sido excluidas históricamente. Muy interesante. Vamos llegando así casi al cierre. Tenemos comentarios. Alfredo, sí, que si esto quedará grabado, es así, va a estar grabado y este streaming completo y lo pueden ver en la página de Deutsche Welle Academy. Allí la vamos a dejar un momentito para que tomen nota, igual con una
búsqueda en cualquier buscador, incluso en el propio navegador. Ya con el resultado pueden llegar ahí y ver si no la alcanzaron a ver completa o si se tienen que ir antes, o si quieren ver nuestra primera sesión, la inaugural, la pueden consultar allí también. Bueno, para irnos quiero de antemano agradecerles. Ha sido muy especial poder compartir con ustedes, recibir todo ese input, todo ese conocimiento desde tantos sectores que le aporta tanto a la discusión de un tema que, como recién lo caracterizó Roberto, a veces parece que no existiera. Muchos hacemos como que racismo, no. Y realmente la cachetada que nos da la realidad es bien diferente. Entonces, esta perspectiva nos pone muy contentos aquí en Deutsche Welle Academy poderles traer esto y generar este debate. Mientras vemos ahí los comentarios de las personas, decenas de personas que se conectaron, que participaron, muchas gracias. Recibimos mensajes de toda América Latina. Qué lindo haber podido llegar e intercambiar con ustedes. Tratamos de irnos siempre quizás con una nota de esperanza. Estamos claros en que uno de los retos de la AMI es enseñar a hacer un uso crítico de los medios, pero es posible quizás aspirar a llamar un cambio de mentalidad, a hacer un cambio en la cultura política. ¿Debe ese ser el objetivo? ¿Cómo ven el futuro y hacia dónde debe ir enfocado o debería ir enfocado su trabajo en sus respectivas áreas? La veo primero ahí a Cristina, que nos regalen unas respuestas cortitas y con eso ya terminamos. Cristina, adelante. Ay, qué pregunta tan difícil y qué poco tiempo para responderla. Yo creo que el trabajo debe ir encaminado a entender que todo mensaje tiene un interés detrás. Hay alguien detrás construyendo de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus creencias, de acuerdo con sus valores, y en muchas ocasiones ese contenido te va a tocar porque posiblemente tú compartes alguno de esos. Entonces, yo creo que el trabajo tiene que ir a eso, a que tú analices, a que tú reflexiones, a que tú te vayas rastreando quién está detrás de ese contenido y qué quieren que hagas con él. Yo creo que cuando empezamos a tener una postura crítica, vamos siendo más conscientes de nuestra participación, siendo más empáticos sobre las conductas que nosotros también tenemos en línea. Entonces, ese es un poco del trabajo que queremos realizar en este tiempo que se viene con Asociación Comunicares, y es ayudar a las personas también a entender ese uso crítico de los medios, ese uso crítico de la información, abrir los espacios más inclusivos que integren a las personas y que seamos capaces de reflexionar y de entender el impacto que tiene lo que nosotros hacemos y también la actividad que tienen los demás en línea y fuera de ella, entendiendo que lo que sucede en la web no se queda en la web, tiene una consecuencia real que no va a terminar en el momento en el que tú apagues tu dispositivo o desconectas tu computadora. Entonces, la alfabetización mediática e informacional no te dice ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo pensar, sino que te ayuda para que tú vayas encauzando tu pensamiento crítico hacia el contenido que consumes. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. ¿Belén? Sí, creo que Cristina es una experta en AMI y lo dice bastante bien. Creo que el punto más importante es que vayamos generando un pensamiento crítico. ¿Qué estoy compartiendo? ¿Por qué lo estoy compartiendo? Me hace a mí feliz compartir esto, pero ¿cómo está haciendo feliz a las demás personas que son víctimas? Porque obviamente alguien detrás de un meme, alguien detrás del discurso de odio, alguien detrás de un mensaje, de un comentario, o sea, hay una víctima detrás de, y también está el victimario, el que provocó. Bueno, entonces es eso, es ir generando, bueno, ¿de qué parte estoy yo? ¿Me siento bien insultando a alguien? ¿Me siento bien compartiendo este mensaje porque a mí me da risa? ¿A los demás les da risa también? ¿Qué está pensando esta persona?
Entonces eso es lo que justamente AMI hace, como bien dice Cristina, crear pensamiento crítico, crear conciencia. Y también que nosotros somos parte de una sociedad, como ya lo vimos, racista. Entonces tenemos que aprender a desnormalizar eso. Tenemos que pensar también a deconstruir muchas cosas que nos han molestado, que nos están afectando. Entonces, pues yo los invito a que siempre que compartamos algo, nos tomemos un minutito y pensar así como, ¿está bien lo que acabo de compartir? ¿Por qué lo compartí? Y no tengamos miedo a decir, mira, lo que compartiste creo que lastimó a alguien o creo que está ofendiendo a alguien. Entonces, también tenemos que aprender a hablar. Y esa denuncia, tal vez la denuncia no la hacemos así rápido como Facebook, acaban de decir algo racista, acaban de publicar algo racista, no. También es como, mira, ayer yo vi que tú compartiste este meme y ayer vi que tú estás escribiendo esto, pero ¿te has puesto a pensar cómo se sienten las demás personas con esto? Entonces, ahí también vamos haciendo un cambio. Es más, también interior. Muy bien. Gracias. Mayari. Gracias, Juan Sebastián. Pues analizando lo que ya las compañeras y el compañero mencionaba, yo considero importante también recalcar que esta cuestión pues también incluye a nosotros como madres y padres de familia. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos compartiendo, lo vamos practicando y lo vamos visibilizando desde nuestros hogares. Entonces, la invitación está en que podamos platicarlo, dialogarlo y sobre todo que podamos erradicarlo en el momento oportuno y no esperar que esta cuestión del discurso de odio, que las cuestiones de discriminación en ambientes presenciales como en el ambiente virtual también se amplíe a unas y a otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder formarnos, autoformarnos, para poder compartir la información que tenemos a nuestro alcance y claro, que esta información sea verídica. Entonces, al momento de tener todas estas acciones, pues vamos a lograr que las personas que estén a nuestro alrededor, pues también vayan fomentando este pensamiento crítico. Y esto es algo también que no solo involucra a pueblos originarios, sino que también involucra a mestizos, a garífunas, a xincas, en general a la coexistencia de la diversidad de culturas que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Entonces es un tema en común que debemos compartirlo, que debemos platicarlo y sobre todo pues que debemos fortalecerlo de una o de diversas maneras. Muy bien, una recomendación ahí de ver el documental que está en la plataforma Netflix sobre las redes sociales. Sobre eso también les vamos a hablar la próxima semana en Enlaces. Estamos preparando en Enlaces de Deutsche Welle Televisión un especial sobre las redes sociales. Bueno, a ver, Esther, para irnos ya que nos queda muy poco tiempo. Bueno, yo quiero invitar principalmente a quienes estamos en medios de comunicación, somos periodistas, a tender puentes de comunicación con estos sectores que usualmente son el foco de comentarios racistas, de discriminación y también de violencia de género. Creo que esa es una obligación, es una responsabilidad que tienen los medios. Hay espacios en los que no podemos decir, somos neutrales, estamos al medio, como querubines, como angelitos. No, hay espacios donde somos aliados, donde estamos de parte de, y creo que esa es una tarea importante porque al tender puentes de comunicación, nosotros también podemos generar y ser parte de la solución. Invito también a quienes nos están viendo a depurar sus redes sociales porque se ha hablado mucho de que todo esto parece haber sido naturalizado y de alguna manera sí lo es, porque nosotros también lo permitimos. Quizás es nuestro mejor amigo, quizás es nuestra tía, quizás es el jefe, pero vale la pena decir e indicar que esas actitudes, esos comentarios no nos gustan, no estamos de acuerdo y bueno, empezar a depurar, ¿no? No quiero rodearme de gente que tenga esa actitud porque puede conducir a algo más grave todavía, que significa afectar la vida de una persona. Muy importante también tener en cuenta. Quiero aprovechar también para agradecerle muy especialmente
a la UNESCO, y la persona que en su delegación nos acompañó en la primera sesión, en la sesión inaugural, y también a la OEA y a Roberto por su participación. Unos comentarios finales, Roberto. Gracias, Juan Sebastián. Hay una resolución de la OEA del año 94 que es precisamente sobre no discriminación, que tiene algo que es importante. Reconoce que el racismo destruye la democracia. Entonces, no podemos tener democracia conviviendo con sociedades racistas. Y eso llama a combatir el racismo, pero no solamente a combatirlo, sino ser antirracistas. Entonces, creo que el siguiente paso como sociedad y como para movilizarnos hacia construir una ciudadanía plena como latinoamericanos es ser antirracistas. Y creo que ese es otro gran reto y sería una conversación muy interesante de tener para poder seguir educando a las personas de nuestro continente y poder tener un continente realmente inclusivo y democrático. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos una vez más. De nuevo el reconocimiento a la organización más importante en términos de alfabetización mediática e informacional, la UNESCO, que la promueven decenas de países en el mundo. Una vez al año la UNESCO organiza la Semana de la Alfabetización Mediática e Informacional, en inglés la Global Meal Week por sus siglas, que este año se llevará a cabo ya el 24 al 31 de octubre. Y el Campus AMI de Centroamérica, por supuesto, forma parte de esta iniciativa. Recordarles una vez más, si ustedes quieren ver este streaming, meterse a la página de Deutsche Welle Academy, allí lo van a poder ver, lo van a poder repetir, compartir, si quieren sacar alguna de las informaciones, hacerle scroll para adelante y para atrás, disfrutar el contenido. Yo también estoy en redes sociales, @J Sebastián Gómez. Y bueno, con mucho cariño nos despedimos, esperamos verlos el próximo jueves y en las demás jornadas que nos llevarán hasta noviembre, compartiendo temas muy interesantes alrededor de la alfabetización mediática e informacional. A ustedes gracias, muy buenas noches. Perdón, y rápido.